Muy bien, entre la información que va llegando y se maneja de Chile, por ejemplo, se sabe que el gobierno argentino ha ofrecido aviones para colaborar en esta extinción de fuego, pero podemos ir hablando, Farid, sobre el tema del manejo que está haciendo el gobierno chileno. Yo estaba escuchando que la gente iba a los refugios, yo me imagino que son los refugios antisísmicos que también están preparados para todo tipo de desastres, y esto está bien, o sea, saben, la población sabe qué hacer. Bueno, digamos que Chile ha padecido dos desastres naturales de gran envergadura, no desastres, digamos, menores, y en total han producido menos de 24 víctimas mortales, ¿no? Eso en sí mismo es un indicio de lo bien que se respondió. En el caso de estos incendios, sin embargo, hay algunos arquitectos que alegan que hubo problema en la labor de prevención, no en la labor, digamos, de manejo de crisis una vez que se produce el desastre. Pero no recaería la responsabilidad única ni exclusivamente sobre el gobierno de Bachelet. La idea de algunos arquitectos es que, como Valparaíso es una de las pocas ciudades chilenas que no creció de manera planificada, sino relativamente espontánea, el gobierno no impidió que la gente construyera en zonas que se sabía de antemano corrían más peligro que otras regiones de la ciudad. Y no solo no impidió que la gente se instalara ahí, sino que una vez instalada la gente empieza a proveer servicios como agua, desagüe, alumbrado público, con lo cual la posibilidad de removerlos hacia zonas más seguras virtualmente desaparece. Pero digamos, eso de ser cierto sería un argumento en contra del abandono secular del que esta región habría sido víctima por parte del Estado chileno, no un argumento específicamente contra el gobierno de Bachelet, el anterior o el actual. Pero, por ejemplo, con experiencias de otros países es difícil controlar un incendio forestal. En los Estados Unidos ocurre muchísimo. Todo el tiempo. En California es una práctica, es por temporadas, ¿no? Uno sabe que... Un pirómano o, no sé, por las altas temperaturas. Por combustión relativamente espontánea, ¿no? Por el calor, digamos, en zonas boscosas. Pero, digamos, el manejo ha sido bueno, como digo, la única crítica que he oído, tanto del manejo del terremoto un poco más al norte, en Arica, como de este incendio, tiene que ver con este tema de que las zonas más afectadas son zonas que nunca debieron ser pobladas, y que el Estado chileno no hizo lo adecuado en su momento, pero eso fue hace ya mucho tiempo. Con lo que ha sucedido, pues queda a un lado esos 100 días que se había puesto, pues esta meta que se había propuesto Michelle Bachelet para hacer cambios en su país. ¿Cómo ves el manejo de ella? Bueno, no ha habido críticas serias al manejo posterior a estos dos eventos. De hecho, más bien el manejo parece haber sido adecuado. Y como decía al inicio, una de las paradojas de la historia es que grandes desastres como esto, o incluso grandes crisis económicas como la Gran Depresión, pueden llevar a incremento de gasto público, lo cual en el corto plazo o mediano, digamos en un plazo de año y medio, puede llevar a un aumento del crecimiento de la economía, porque se destinan recursos que no estaban planificados inicialmente para labores de reconstrucción que tendrían un efecto, digamos, de incentivar el crecimiento de la economía. Muy bien, vamos nosotros a dejar lo que sucede en Chile, nos vamos a Venezuela, ya que fue encontrada con vida la periodista Nairobi Pinto. En tanto, el gobierno de Nicolás Maduro anunció que 30 militares fueron capturados por planear un golpe de Estado. Tras 8 días secuestrada, la periodista venezolana Nairobi Pinto reapareció en público horas después de haber sido liberada por sus captores. Me trataron bien, nunca me tocaron, nunca me maltrataron, dijo Pinto, quien apareció junto al ministro del Interior de Venezuela, Miguel Rodríguez Torres. Tuve mucha fortaleza, pero en este instante, pues, creo que es algo íntimo lo que está como que empezando a avanzar. La también jefa de corresponsalías de la cadena Globovisión no pudo dar detalles de sus captores porque, según dijo, nunca hablaban delante de ella y la hicieron permanecer con los ojos tapados. Por su parte, el ministro Rodríguez Torres informó que hasta el momento no ha habido alguna detención por este caso. Nosotros no hemos querido todavía arrojar ningún especular sobre los motivos del secuestro, pero obviamente nos hacemos la pregunta: ¿quién gana con esta acción? ¿Quién gana con esta acción? Y en la medida que vayamos dándole respuestas a esa pregunta, podemos ir logrando acercarnos a la solución definitiva del caso.
Por otra parte, el gobierno venezolano anunció que 30 oficiales de distintos rangos fueron detenidos acusados de conspiración para derrocar al presidente Nicolás Maduro, según consigna el portal Últimas Noticias. Entre los detenidos se encuentran los hermanos Rivero Lago, un coronel y otro teniente coronel. A su vez, también están bajo investigación 2 oficiales de la Guardia Nacional, otros tantos de la Armada y uno del Ejército. Estos se suman a otros 3 de la Fuerza Aérea que fueron arrestados hace unas semanas. De acuerdo a datos manejados por los servicios de inteligencia, el supuesto golpe iba a ser perpetrado el jueves 20 de marzo. Asimismo, aseguran también tener comprobado que algunos de estos militares mantenían contacto con dirigentes de la oposición. En torno a la represión de las protestas, el jefe del Comando Estratégico Operacional, general Vladimir Padrino, dijo en una entrevista con el canal de televisión Venevisión que 97 agentes están siendo investigados por crueldad y torturas. Muy bien, vamos a primero hablar del tema de la periodista de Globovisión, Nairobi Pinto. Ella ha dicho pues que se trata de un tema de inseguridad, sin embargo el ministro del Interior habla de otra cosa, que quién se beneficia. Así que uno puede decir, o hay algo, pues o fue secuestrada por ser opositora, o fue víctima de toda la violencia que se vive en Venezuela. Sí, aunque Globovisión, como mencionábamos en un programa anterior, ya no es en lo esencial un canal de oposición. No se ha vuelto oficialista, pero básicamente es un canal que no toma posición editorial, como a diferencia de lo que era el caso con los anteriores dueños, que claramente tenían una línea, o le imprimían una línea de oposición. Ahora, yo no sé para qué buscarle 3 pies al gato. Esto ocurre con tanta frecuencia en Caracas específicamente, que muy probablemente haya sido un hecho de delincuencia común. Es difícil en todo caso decir algo más porque muy probablemente hay información que no conocemos. Por ejemplo, no sabemos si los captores negociaron con la familia, si se pagó o no un rescate. Eso podría ayudar a responder la pregunta sobre la motivación, pero no tenemos esa información. Y el gobierno alega que podría haber una motivación política, presumo que la de perjudicar la imagen del gobierno, pero si 19.000 homicidios al año no la perjudican, no creo que esto por sí solo vaya a hacer una gran diferencia. En todo caso, alega que habría una motivación política, pero tampoco da evidencia de eso, con lo cual no tenemos elementos de juicio para saber realmente qué ocurrió. ¿Y estos 30 oficiales detenidos se suman a los otros 3, no me acuerdo, eran 3 o 4? 3 generales de la Fuerza Aérea. Así es, pero es que no hay mayores detalles, ¿no? Detienen por partes, no se sabe quiénes son. Sí, es una cosa curiosa, ¿no? Los 3 generales, no sé si ya se reveló su identidad, pero cuando fueron capturados no se sabía quiénes eran. Acá lo interesante serían 2 cosas, en mi opinión. Lo primero es que el gobierno parece todavía tener controlado el ejército. La mayoría de los detenidos no son propiamente altos mandos del ejército. Sin embargo, en la Marina, en la Fuerza Aérea, en la Guardia Nacional, que es una suerte de policía militarizada, sí hay cantidad significativa, según las detenciones, de conspiradores. La segunda cuestión es que ahora ya se puede especular sobre conspiraciones de derecha o de izquierda, ¿no? O sea, en este caso se dice que estos militares estaban conspirando con líderes de la oposición, pero ya hay quienes empiezan a especular sobre descontento en general dentro de las huestes del chavismo por el liderazgo de Maduro, por los resultados que está teniendo, por ejemplo, en materia de desempeño económico, pero algunos ya están cuestionando también el que haya aceptado negociar con la oposición. Y hay un detalle interesante en la negociación con la oposición que fue televisada, es el hecho de que en un país donde los militares son una fuerza omnipresente, la mitad de los gobernadores, por ejemplo, de las regiones son militares, en retiro, ¿no? Pero militares a fin de cuentas. En estas negociaciones el único militar fue Diosdado Cabello y tuvo una participación absolutamente marginal. Entonces parece que hay sectores militares, digamos, radicalizados y sectores del chavismo radicales que no ven con buenos ojos esta negociación. Pero en las últimas semanas ¿ha hablado algún miembro de las Fuerzas Armadas para conocer cuál es la situación o eso es un silencio total, ¿no? Los militares en actividad solo se pronuncian para apoyar al gobierno, entonces no sabemos si eso es lo que realmente piensan o es lo que creen que tienen que decir. Los que sí se han pronunciado son militares en retiro, generalmente de manera crítica, pero claro, el asunto es que tanto ascendiente tienen ya en el retiro sobre la tropa en actividad. Eso no queda claro. Mañana es la segunda reunión que van a tener con la oposición. Sí, ¿qué posibilidades hay? ¿Qué se sabe de lo que se podría tratar realmente? Además de ser exposiciones de sus puntos de vista, porque creo que por lo menos
ni de un lado ni del otro hay alguna propuesta, ¿no? Del lado de la oposición hay una propuesta interesante de 4 puntos, ¿no? Básicamente, por un lado, liberación de lo que ellos consideran presos políticos. En segundo lugar, digamos, renovación de los cargos que ya están vencidos en el Poder Judicial y en el Tribunal Electoral, pero de manera conjunta entre gobierno y oposición, no como ahora en donde la oposición tiene una mayoría abrumadora. Hacer lo mismo para investigar los hechos y desarmar a los colectivos. De parte del gobierno, lo único que se ha dicho es que ellos en realidad no estarían de acuerdo con la idea de liberar a quienes no aceptan sean prisioneros políticos, sino gente que ha provocado desmanes y ha confabulado políticamente y por ello tendría que pagar.